Tres, adelante. Buenos días, les habla Samuel Villegas de la empresa Metagrupo Digital, en este caso pues colaborando como siempre con Mauricio Duque y brindándoles una fórmula de apoyo a los efectos de preparar, ordenar y hacer sus presentaciones en el caso específico ahora pues de estas ruedas virtuales que Mauricio promueve, ¿no? Bueno, sin más entrando en detalle, voy a aprovechar la herramienta del Business Model Canvas, Business Model Generation de Alexandro Osterwalder y Yves Pignard, que permite no solo diseñar desde la idea o desde un negocio en marcha, sistemáticamente cuáles son los bloques de atención específico o dónde debemos enfocarnos de una manera pero muy elemental y sencilla, pero al mismo tiempo con mucho trasfondo, digamos, organizacional y desde el punto de vista de ordenar las ideas e hipótesis que uno tiene. A los que no lo conocen, pues rápidamente, pues esta es una versión, la que están viendo ahora en pantalla, de mi empresa, adaptando pues específicamente el original de Alexandre Osterwalder a nuestras realidades y un poco pues en un formato más amigable y preciso para entenderlo. Rápidamente, pues el que no lo conoce, le hago el briefing que en general se plantea en estos casos, y es que Alexandre Osterwalder y su grupo, por la preocupación, digamos, de la fórmula tradicional de preparar planes de negocio, planes estratégicos, planes de mercadeo, que, digamos, siguen siendo vigentes y unas herramientas súper útiles, pues se consigue y se ha conseguido siempre uno con la dificultad de las múltiples versiones, por un lado, que no todas coinciden, más el hecho de la complejidad de armar múltiples formatos con una formalidad, digamos, de las escuelas tradicionales de negocio, pero que realmente muchas veces requiere de cierta preparación y de ciertas habilidades que en el camino van perdiendo el sentido de lo que es visualizar y combinar visiones del área de mercadeo, de ventas, de producción, de logística, de finanzas, etcétera, en un mismo formato, en una misma forma de conversar y revisar hipótesis. De allí viene la propuesta de Alexandre Osterwalder, que generar un libro que yo diría que, desde el punto de vista gerencial, es uno de los bestsellers, digamos, más buscados y más utilizados en los últimos 5 o 6 años, básicamente, pues, donde él empezó a promover esto. Y pues específicamente es lo que están viendo en pantalla, es entender de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, en su pantalla, que entendiendo que existe una oportunidad de mercado en cualquier región geográfica o particularmente dentro de un país, y para segmentos específicos, yo digo, bueno, ¿qué puedo yo ofrecer versus la competencia para esos segmentos que tienen tal tamaño, tal dimensión y tal capacidad de pago y tal perfil específico a través de sus canales preferidos que me generen ingresos suficientes, que por supuesto balanceen y dejen un margen positivo al yo agregar todos los procesos y actividades clave, los recursos que me acompañan, insumos y aliados que hay que cancelar para poder hacer esa propuesta de valor. Al tener evidentemente ese balance constante y continuo, uno va probando y va ajustando en estos bloques sistemáticamente de una manera muy elemental todos esos elementos tradicionales en la planificación estratégica, planificación de negocios y planificación de marketing y ventas, pero de una manera pero muy elemental y de nuevo compartiendo visiones de todas las áreas de negocio y no solo de los planificadores estratégicos o de negocios de marketing, sino que aquí concurren todos dentro de la organización, se sientan, se reúnen, analizan bloque por bloque la fortaleza de cada quien y opinan entre todos en forma consensuada cómo es la mejor manera de presentar este modelo para que balancee continuamente desde el punto de vista de la idea original, desde el punto de vista de el monitoreo normal cuando ya esté en marcha o inclusive cuando se requiere innovar, ajustar o reaccionar a la competencia. Eso en muy, pero muy resumidas cuentas es lo que está detrás del Business Model Canvas. A través de Mauricio pueden conseguir inclusive algún video que grabamos el año pasado también, un poquito más en detalle cómo funciona el modelo y cualquier cosa estoy a sus órdenes a efectos de cualquier ayuda en ese sentido, en mi dirección de Twitter, @San1Meta, o en el blog que van a ver al final, que espero lo noten, donde va a estar toda esta presentación a disposición de ustedes. Sin más ni más, pues digamos, después de esta presentación, insisto, de lo que es el Business Model Canvas, la idea es cómo voy a organizar mi negocio, si es una idea simplemente, o cómo voy a estructurarlo a efectos de una presentación como esta que se plantea en esta oportunidad de esta segunda rueda de negocios virtuales de Mauricio, ¿no? Y bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta es el hecho de posicionarnos y ver que el segmento de mercado donde nos estamos orientando tenemos que tenerlo bien definido, y a la hora de hacer la presentación justamente esa va a ser una de las claves: a qué mercado y a qué segmento estoy orientando mi propuesta de valor. Ese segmento como tal debe estar definido muy claramente porque es uno de los diferenciadores. Es decir, mientras yo más
pueda definir, y no en forma masiva, a todo público en general, sino específicamente a profesionales del área de ingeniería que estén pensando en hacer negocio alrededor de la consultoría de proyectos. Bueno, mientras más yo precise, voy a poder obtener elementos de diferenciación más interesantes, específicos en un segmento, a menos que efectivamente se trate de negocios sí orientados al consumo masivo, como también puede ocurrir pues, en particular. Luego que tengo bien claro y definido ese segmento de mercado y los canales específicos a través de los cuales ellos prefieren ser atendidos, es decir, por un lado, cómo les despacho, les entrego, les cobro y hago la transacción particular desde el punto de vista físico o virtual, y cómo los otros canales o medios de relación, como un call center, páginas web, redes sociales, permiten que yo mantenga la relación preferida con ellos. Tengo identificado totalmente cómo voy a manejarme en ese mercado específico pues, que estoy buscando y que estoy planteándome como elemento específico para ser competitivo en la arena donde me estoy moviendo. Eso efectivamente son los elementos específicos que dan sentido y dan oportunidad de alguna manera de tener éxito, pues muy bien claro a lo que se llama la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es una conformación donde desde los productos y servicios que pienso que van a ser competitivos en ese segmento de mercado y en esos mercados, a través de los canales que voy a movilizar, cómo ellos se diferencian o cómo los distingo respecto a la competencia actual y posiblemente futura, porque recuerden que la competencia, una vez que lo mira uno, inmediatamente tratan de copiarlo y mejorarlo, como nosotros también de alguna manera lo hacemos. Entonces mi propuesta de valor tiene que ser suficientemente sólida y sostenible para permitirme tener el éxito en ese mercado por esos canales y generar esos ingresos específicos que estamos buscando, que balanceen los costos y gastos que vamos a incurrir para dar esa propuesta. Entonces esa propuesta debe contener esos elementos pues, particulares de diferenciación, de ventajas competitivas, de ventajas comparativas, que sean claves y claras a efectos de la percepción del cliente o usuario de ese cliente, y digan, pues sí, prefiero efectivamente esta propuesta que cualquier otra. Esa propuesta normalmente viene planteada en términos de ventajas competitivas, ya sea un producto de menor precio que el de la competencia, con mejor calidad o con mejor garantía o con formas de pago más idóneas, o innovación o productos que no existen o elementos específicos diferenciadores versus lo que el cliente está buscando como una necesidad y la detectamos, como dije al origen, como una oportunidad y que efectivamente la podemos expresar y otorgar en función de esos procesos y habilidades que tenemos, recursos humanos y tecnológicos, patentes y fórmulas, todo lo que nos permite efectivamente con esos procesos hacer esa diferenciación clave hacia el negocio, hacia la persona que está en particular buscando esa oferta, y o por supuesto ello con los insumos y aliados clave que facilitan y permiten que esa propuesta concurra, porque obviamente no somos empresas para poder hacerlo todo, integrarnos verticalmente y hacerlo todo por nosotros mismos, ¿no? Entonces básicamente pues entender esto, estructurarlo y manejarlo, que es el propósito de esta pequeña presentación de apoyo, es lo que nos permite tener bien claro a la hora de hacer una presentación en particular, en cualquier caso, cuáles son esos elementos diferenciadores, cuáles son los elementos a resaltar. Por ejemplo, puede ocurrir que no solamente es que tengo un producto innovador y no está en el mercado, o que lo hago en función de mejorar condiciones de pago o mejorar la calidad de un producto en la competencia, pero a lo mejor de repente puede ser que la ventaja ocurra porque yo tengo recursos clave particulares que no tiene la competencia. Por ejemplo, si ofrezco cursos online, a lo mejor puede ser que yo tenga una red de colegas, de profesores, de hecho es así, en el caso particular personal, que no tiene cualquiera. Digamos, son personas con 20, 30 años de experiencia y calificaciones y certificaciones que no otros competidores en el mercado tienen como red de aliados o como parte del staff para ofrecer, por ejemplo, propuestas en el sentido de cursos online, por decir algo. Otro podría ser el hecho de que tengo insumos privilegiados. De repente tengo una fuente, hablando siempre de la parte digital en este caso, de contenidos de video, de contenidos de fotografía, de ideas, opiniones, entrevistas, que hacen efectivamente a través de aliados posible el hecho que yo haga una oferta donde digo, bueno, yo tengo cómo proponer al mercado interesado en social media los elementos cruciales o juicios críticos, personalidades más influyentes que conocen del tema en términos de entrevistas, videos y conversaciones que he tenido con ellos. Así que la fuente específica de innovación, de mejora o de diferenciación en esta propuesta de valor para un segmento de mercado que a través de unos canales aspira a una mejor opción y que yo voy a buscarla, justamente puede provenir de cualquiera uno de estos bloques y no es de menoscabo, pues no debemos olvidar que tiene que ver también con el hecho desde el punto de vista de unos ingresos y unos costos, que es la parte financiera, donde también de ahí pueden provenir las ventajas.
una fórmula específica de venta o de participación, en el caso del flujo de ingresos, que sea, por ejemplo, on demand, muy conocida, y no sea algo que uno pague por licenciamiento o por un coste puntual, sino que lo pague según el uso, es un elemento diferenciador que puede ir de una propuesta de valor para un producto commodity o un producto normal en el mercado, y ese puede ser mi gran diferenciador a la hora de vender mi negocio y proponerlo a un interesado. O puede ser que mis costos y mis gastos estén, digamos, de alguna manera diluidos dentro de una estructura bien operativa y optimizada funcionalmente, que me permite a mí justamente eso, pues manejar unos costos más bajos y por lo tanto unos precios más bajos, y generar efectivamente una propuesta diferenciada en términos de costos porque tengo recursos o procesos o insumos más económicos que los demás. Y no olvidar efectivamente que otro diferenciador podría ser el hecho de que yo produzco, aparte de mi negocio desde el punto de vista de rentabilidad, y muy asociado pues a nuestros países y a la sensibilidad que hay en cuanto a lo social, importante tema, el hecho de proponer adicionalmente, si existe o está enfocado hacia allá, que tengo unos beneficios sociales o ambientales que se originan al tomarme como opción versus la competencia, cuyos costos sociales o ambientales son sostenibles porque son efectivamente un balance positivo dentro de mi modelo de negocio y es un gran diferenciador, porque además de agregar valor a la necesidad específica de mi segmento de mercado, también estoy produciendo bienestar social, ambiental en general. Entonces, todo este tipo de detalles obviamente son como para ir más a profundidad, les repito, estoy a las órdenes de ustedes, pero el tema específico es tratar de utilizar el lienzo y pensarlo efectivamente, no solo en términos de planificar y entender el negocio donde uno está por bloques para poder sistematizarlo, sino que justamente al plantearlo así, sabe uno muy bien dónde está específicamente su fortaleza, su diferenciador, inclusive las debilidades y riesgos que en general uno tradicionalmente hace con los SWOT famosos, pero puestos en una perspectiva aterrizada, que son parte inclusive de mi mensaje de diferenciación a la hora de presentar mi negocio específicamente, en un caso como el que se plantea, donde tengo poco tiempo y debo ir efectivamente al grano en los elementos que queden fijos en la mente de quien me está escuchando. El hecho es, y en la presentación que ustedes van a mirar, y no quería darles tantos detalles, van a tener una guía de cómo ir de esto en cada uno de estos bloques, haciéndose unas preguntas específicas que le van a permitir revisar todo lo que les estoy planteando, en el caso de los segmentos de mercado, en el caso de la propuesta de valor, cuál es la esencia diferenciadora, como lo he planteado, y van a ir bloque a bloque, o ordenando su idea desde cero, o revisando la que tienen y poniéndola en esta perspectiva, de manera además de tener un lenguaje común entre todas las presentaciones que ustedes van a hacer, o sea, todos los participantes van a hacer en una rueda de negocio como esta, y que pueden inclusive, si hay alguien que es competidor de ustedes, inclusive fijarse dónde está la fortaleza o debilidad de quien potencialmente puede ser su competencia y tomarlo como un feedback al mismo tiempo. Repasan efectivamente, como les dije antes, el tema de los canales de distribución y de forma de llegarle a su cliente objetivo, los de relación y cualquier ventaja, las ventajas que haya respecto de la fórmula o modelo de ingreso que estén planteando, versus el hecho de cómo en el lado, digamos, de los gastos y costos, ustedes tienen elementos que también diferencian su propuesta. Entonces, así paso a paso, como se los he venido mostrando aquí rápidamente, van a conseguir esta presentación de guía como para que vayan cada uno por esos bloques, repasándose con esas preguntas y recordando un poco lo que les vengo planteando como mecanismo de llegar a un lienzo como este, donde como ven efectivamente está totalmente completado, donde se definen, digamos, de una manera muy conceptual. Esto tiene muchas capas atrás operativas. De hecho, hay un software que utiliza Alexander Osterwalder para apalancarse en esto y sustituye todos los modelos de planificación estratégica y de negocio, digamos, de una manera de tomarlo mejor y poner una fórmula mucho más sencilla, pero no es el caso ahorita, sino plantearles que este lienzo lleno le permite tener bien claro cuáles son los elementos que yo voy a resaltar o estructurar o armar dentro de un mensaje promocional o de explicación de presentación sobre lo que yo hago diferente al mercado. De hecho, lo que están viendo aquí es un caso real, es un caso de una de las iniciativas de empresas donde estoy participando, próximamente a lanzarse, por cierto, en Colombia, ya está en Venezuela y está en Miami y Centroamérica, vamos justamente a lanzarla en Colombia, y se trata, por ejemplo, en este caso, de haber detectado en los mercados nuestros una necesidad, un auge y un crecimiento importante en las redes sociales que impacta la manera como las agencias de comunicación y los marketers o las personas que asesoran en marketing están buscando en todos estos cambios que hay cada 2 o 3 meses apalancarse en Twitter, Facebook, Google, LinkedIn, todo esto que ustedes conocen muy bien a través de Mauricio y su propuesta, que es justamente este nivel de boom que hay con respecto a al social business, y efectivamente hace que las agencias comunicacionales y de publicidad como tal transforme su negocio y tenga que buscar nuevas herramientas, nuevas propuestas, nuevos diferenciadores, y justamente a raíz de eso, entendiendo este segmento como tal, que tiene que ver con los clientes de los clientes, las agencias, ya sea a nivel individual de marcas personales o sea a nivel de pymes o grandes empresas, como todos ellos que tienen una unidad de marketing tradicional
necesitan de servicios que no tienen en este instante totalmente definidos o están experimentando con ellos. Por ejemplo, Community Management es digamos, una labor, una gestión muy confusa y muy mal entendida en muchos casos, pero sobre todo cambiante. Entonces, tú contratas esto a un tercero o lo haces en forma propia, corres los riesgos del cambio tecnológico, de las deficiencias de un Community Management. Ese tipo de elementos hacen que una agencia como tal sea una oportunidad, es la que ofrecemos y agregamos los elementos diferenciables del caso. En forma, digamos, repito, de cómo diferenciarnos respecto a la competencia y enviar un mensaje muy claro de que soy diferente porque ofrezco al mismo tiempo servicios de apoyo, aplicativos, entrenamiento y proyectos on demand para innovar en su modelo de negocio, ya sea una agencia comunicacional tradicional o sea una empresa que tiene una unidad de marketing que necesita ese apoyo de outsourcing. Entonces, este es un ejemplo particular de cómo a través de una estructura formal de un modelo de negocio yo alcanzo a presentarlo en términos, por ejemplo, esta es la página web nuestra, a presentarlo específicamente basado en lo que visualmente mi cliente objetivo va a ver efectivamente a la hora de entrar a un blog o entrar a una página web, y ahí yo voy a resaltar justamente a través de mi presentación los elementos cruciales, cuáles son mis servicios, cuál es efectivamente una muestra específica del valor de lo que yo hago, cómo me diferencio, qué es lo que particularmente me va a ser preferido respecto a lo que es mi potencial competencia y cómo, sobre todo, obviamente, cómo contactarme, dónde conseguirme, cómo efectivamente motivar, cómo particularmente llamar la atención, que se resumen en estos 6 pasos, recomendación particular que les hago como guía básica en general, pues para cualquier tipo de presentación, pero en particular para esta rueda de negocios virtuales, donde yo tengo que dejar bien claro en 2, 3, 4 minutos, a lo mejor no tengo más, o 2, 3 minutos, no sé cuánto haya estipulado en este caso, para presentar dentro del sector y contexto competitivo donde estoy, cuál es mi propuesta de valor particular asociada a un mercado y segmento objetivo que me diferencia y me hace preferido respecto a esa competencia, porque entrego algo a través de canales y con medios específicos de relación que presentan una ventaja adicional a mis procesos y tecnología definitivamente imbatible o de muchísima más alta opción de atractividad de lo que normalmente la competencia está haciendo. Y obviamente esa presentación termina siempre consolidando y concretando sobre un mensaje concreto, cómo me van a conseguir, por qué me tienen que buscar, cuál es el hecho a dejar claro en la mente de esa audiencia de presentación sobre el recordatorio de lo que hago, y hasta una motivación o promocional, que es justamente todo ese esquema que ya ustedes han aprendido bastante bien a través de todos los webinars de Mauricio al respecto, por ejemplo, hacer un poco de persuasivo y un poco de freemium, etcétera. Entonces, esto como resumen y ya cerrando, son los 6 elementos clave a partir del modelo de negocios que uno de alguna forma estructura o tiene claro con esas ventajas competitivas y todos los elementos que lo conforman para ser resaltados a la hora de hacer una presentación. Repito, donde estos son los 6 mensajes claves que yo recomendaría no dejar ni olvidar, sobre todo cuando hay corto tiempo y uno debe ser, digamos, ordenado y sistemático en su presentación. Pues bueno, quedo a las órdenes, digamos, de ustedes. Aquí tienen la información respecto a dónde pueden conseguir y bajarse la presentación. Este es un blog auxiliar que hice solo con el propósito de apoyarlo a ustedes y puedan bajarse esta presentación y otras herramientas. Ahí están unos videos explicando un poco más a fondo cómo funciona el Business Model Canvas. Ahí está un poco el resumen que es un modelo de negocio, como para que de alguna forma tengan herramientas por lo menos preliminares que les sirvan un poquito más en detalle para soportar lo que van a hacer de aquí en adelante con este tipo de herramientas si efectivamente consideran que les crea un valor. De nuevo, aquí están mis datos, aquí me pueden conseguir efectivamente vía Twitter, mi blog particular, en G+, en LinkedIn, por email, etcétera, 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 siempre a sus órdenes de nuevo, y bueno, por supuesto, aprovechando la oportunidad a través de todo lo que es el contacto con Mauricio, con quien, digamos, hemos hecho unas cuantas cosas y bueno, pues empezamos a seguir ofreciendo en forma de alianzas otras adicionales. Bueno, sin más ni más, ese era el mensaje, espero de que les sea útil, suerte en la rueda de negocios y bueno, no se olviden tener su modelo bien presente y bien claro y los 6 elementos clave de ese mensaje específico que invita finalmente y motiva a la gente a ir, una vez ustedes terminen su presentación, a visitar el sitio y decir, caramba, me llama la atención, me gusta, esto es lo que quería. Muchas gracias y bueno, ese era el mensaje que les tenía para hoy.